Dios te bendiga, ¿cómo estás? Espero que bien. Gracias por venir nuevamente a estar en este espacio que di en llamar un momento en tu presencia. Así que vamos a estar compartiendo una alabanza, vamos a compartir un pasaje bíblico y vamos a estar orando por las necesidades de cada persona que esté al otro lado. Sabemos que en este mundo tendremos aflicciones, pero el Señor nos dijo, Jesús nos dijo que confiemos, confiad, dice, porque yo he vencido al mundo. Así que bueno, compartimos una pequeña alabanza ahora y vamos a la palabra, el mensaje del día, que le sea de edificación para el que esté oyendo, ¿sí? Y si te sirve, compartilo. Siempre hay una persona que necesita la palabra. La finalidad de esto es simplemente predicar el Evangelio de Cristo para el arrepentimiento y para la conversión, para la salvación, ¿sí? Dios te bendiga. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no le mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le maltratan, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Y todos lo verán, como rey en las nubes regresará, coronado en poder y en autoridad, el cordero y el león reinarán. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. En este instante de adoración, abrí tu corazón y decirle al Señor lo que tenés que pedirle o agradecerle en esta hora. Yo te invito a que vos estés orando y clamándole, ¿sí? Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. No abrió su boca, no dijo nada, y él le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Acordate de esa sangre que vertió en la cruz por vos. Corrió su sangre por el madero, a él no le mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Y todos lo verán, como rey en las nubes regresará, coronado en poder y en autoridad, el cordero y el león reinarán. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Bueno, espero que en este tiempo el Señor use sus vidas, use mi vida, para que nos esté hablando a través de su palabra. Hoy voy a compartir con ustedes un pasaje muy conocido, el pasaje de Romanos 6:23. Así que si quieren acompañarme y abrir su Biblia, Romanos 6, capítulo 6, versículo 23. Un pasaje bastante conocido.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pasaje cortito pero muy contundente. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Todo lo que nosotros obramos, te hablo a un modo natural, lo que hagamos siempre tiene una paga. Un trabajo que hagamos siempre hay una remuneración a cambio, ¿no? Y en este caso nos dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, que si cometemos pecado, siempre vamos a tener una retribución a cambio de eso. En este caso, la paga sería la muerte. Estamos hablando de que pecar es muerte, y en todos los sentidos, tanto en el sentido natural te puede llevar a la muerte, como estar cometiendo transgresiones a las leyes de tránsito, hacer actos indebidos, te puede llevar a la muerte, te puede ocasionar la muerte natural, pero también te puede llevar a una muerte espiritual. La muerte espiritual es una separación de Dios. El pecado nos aparta de Dios a nosotros. La definición de pecado que es, dice que es todo lo que nosotros hacemos voluntariamente, conscientemente, en contra de los preceptos o de los mandamientos de Dios. Es decir, que lo que hacemos en desobediencia a Dios es pecado, ¿sí? Continuamos con el mismo versículo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más la dádiva. Ahí en el medio del pasaje encontramos una palabra, un símbolo más. Más, aparte de que el símbolo más también es semejante al de una cruz, ¿no? A la cruz la cual Cristo entregó su vida por nosotros, ¿sí? En una forma simbólica te estoy hablando. No lo dice la Biblia, ¿sí? Y todo lo que yo diga acá, sométalo a conciencia y vayan a la Biblia y lean. No se queden con lo que yo les digo, ni con lo que nadie les diga. Si ustedes tienen una duda, consulten a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que le va a dar la respuesta si verdaderamente el mensaje que están escuchando viene de Dios, si es la palabra de Dios o si es simplemente una mentira. Acordémonos que en estos tiempos finales dice la palabra en Apocalipsis que vendrán muchos para tratar de engañar aún a los escogidos, así que no te engañe nadie. Y la verdadera palabra, el Espíritu que te va a dar la libertad y te va a mostrar y te va a revelar si es verdad lo que te están hablando, es la palabra de Dios, porque todo ya está dicho por el Señor, ¿sí? Bueno, dice, más la dádiva de Dios es vida eterna. Ese símbolo, ese signo más, ese más que nos está diciendo, esa palabra más, está denotando un más. ¿Qué es ese más? Es Jesús. Es decir, que aparte de que nosotros obtenemos una retribución de muerte por causa del pecado, también tenemos una alternativa. Hay algo más aparte de pecar y morir. ¿Y qué es lo más que nos da? Dice la dádiva de Dios. Es decir, el regalo de Dios. Dádiva es regalo. El regalo de Dios es la gracia inmerecida. Nosotros no merecíamos, pero la recibimos igual. Y no es por obra, es por gracia, porque simplemente Dios quiso hacerlo de esta manera y lo hace y punto, porque Él es Dios, ¿sí? Dice, más la dádiva de Dios es vida eterna. Es decir, que por medio de Jesucristo Dios nos da vida eterna, ¿sí? Una vida eterna. Estamos hablando de una vida eterna, no solamente a la espera de la venida de Jesús o para cuando estemos en el reino de los cielos, sino también una vida aquí, una vida de calidad aquí en la tierra bajo la obediencia de Dios, con las bendiciones de Dios, ¿sí? Porque si obedecemos, la obediencia trae bendición de parte del Señor, así que tenemos que estar atentos a eso, ¿sí? Entonces nosotros por medio del pecado tenemos la muerte. En cambio, por medio del regalo inmerecido de Dios, de la gracia de Dios, tenemos vida eterna. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente en Cristo Jesús. No hay otro aparte de Jesús que te vaya a dar la vida eterna. El pastor no te puede salvar, el sacerdote no te puede salvar, ni un líder religioso te puede salvar, más que Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Es Él solamente. Aparte de Él no tenemos salvación en nadie más, ¿sí? Bueno, también hay un pasaje relacionado con el que encontramos, con este pasaje que encontramos
un capítulo antes, en el capítulo 5 de Romanos, versículo 12. Te habla del pecado. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces el pecado entró por un hombre. ¿De quién está hablando en este caso particular? Que lo aclara después. El pecado entró por Adán, cuando él pecó al principio, en el Génesis, ¿sí? Y te está diciendo claramente que el pecado entró al mundo por un hombre. Es decir, y dice que entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Nuevamente muerte a causa del pecado. Es el principio de la muerte, el pecado. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos. No estamos exentos nadie. La muerte está para todos a causa de ese pecado. ¿Sí? Todos llevamos un fin de muerte a causa del pecado. Y también, naturalmente hablando, todos un día vamos a morir. Pero lo único que tenés que asegurar es que después de la muerte, por fe saber que hay algo más, que hay vida y vida eterna. Y tenemos que escoger acá, en la tierra, con nuestra obediencia a Dios, escoger dónde queremos ir a pasar la eternidad. Si con Dios o no. ¿Sí? Bueno, continuamos en el versículo 13, dice... Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Antes de que existiese la ley de Moisés ya había pecado en el mundo, ¿sí? Pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Por más que no hayan pecado de la forma que Adán pecó, la muerte entró para todos, entró al mundo por todos, ¿sí? Y principalmente cuando Moisés puso la ley sacaba a luz el pecado, porque la ley no te traía salvación, sino sacaba a relucir el pecado, porque era imposible de cumplir para el ser humano la ley de Moisés. Por eso vino Jesucristo y murió por todos nuestros pecados, y no para abolir la ley, sino para cumplirla, como él mismo lo dice. Y dice... de manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, que Adán era la figura simbólica representativa del que habría de venir, de Jesucristo. Por eso se denomina a Jesús el segundo Adán. Es decir, que Adán pecó primero, por un hombre entró la muerte al mundo y a los hombres, pero por uno también vino la vida, ¿sí? Por medio de Jesús, y eso lo vamos a ver ahora. En Colosenses 2, versículo 13 al 15. Nos dice Colosenses 2, versículo 2, del 13 al 15, dice: Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, y juntamente con él perdonándoos todos los pecados. Esto decía el apóstol Pablo, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿De quién está hablando? De Jesús y de la victoria que obtuvo Jesús sobre el pecado para nosotros, porque por medio de la crucifixión, la muerte y resurrección de Cristo, nosotros obtenemos la victoria en la cruz del Calvario. Él la obtuvo por nosotros y nosotros a través de él. Dice: y a vosotros estando muertos en pecados y en incircuncisión de la carne, es decir, nosotros llenos de pecado, y por medio de la crucifixión y muerte de Jesús y por fe nosotros somos salvos por medio de esa sangre derramada en la cruz, ¿sí? Y él anuló el acta de decretos que había en contra nuestra, ese acta de decretos, esa autorización que tenían los principados y potestades, dice acá, y despojó a los principados y a las potestades, dice. Los principados y las potestades son los poderes espirituales que dominan el mundo, que dominan aquí. Porque la Biblia nos enseña en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad espirituales en este siglo, en las regiones celestes. Nosotros tenemos una lucha constante, como yo le decía la semana pasada, si lograron ver el video anterior.
Tenemos una lucha constante en lo natural y también en lo sobrenatural, ¿sí? Y en ese mundo sobrenatural es donde actúan los principados y las potestades. Pero nosotros tenemos que estar seguros en Cristo, que Jesucristo en la cruz del Calvario obtuvo la victoria y arrebató ese acta de decretos que había dado por medio del pecado Adán y que tenían los principados. Jesús le arrebató y también dice, entonces a partir de ese momento ellos ya no tienen autoridad sobre nosotros. Si estás en Cristo sos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya. ¿Me entienden? Entonces por medio de Jesús tenemos la victoria siempre y cuando estemos en la obediencia y en la santidad para Él, para Dios. ¿Me entienden? Y dice, y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. El apóstol Pablo, como sabemos, fue un soldado romano. Él habla muchas partes del legado que dejó de las cartas paulinas, habla así en una forma de soldado, militarmente hablando. Y como sabemos, él fue un soldado, entonces él dice, triunfando sobre ellos, dice, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Era costumbre de aquellos tiempos que los soldados romanos, los generales, ellos llevaran, cuando conquistaban una determinada región, una tierra, un pueblo, ellos llevaban prisioneros y los exhibían, aparte de despojarlo de todo, los exhibía públicamente en un desfile triunfal delante de todos, como mostrándolo como trofeo a los que iban prisioneros. Y de eso está hablando, que Jesús también los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. ¿Me entienden? ¿Sí? Y el último pasaje está en, ya le digo, Romanos 3:23. Romanos 3:23, ¿qué nos dice? Nos dice, por cuanto todos pecaron, todos. No dice por cuanto vos pecaste, yo pequé, o él pecó. ¿Por qué? Porque todos pecamos. No hay uno solo que no haya pecado. El único perfecto, sin mancha, y por el cual fuimos salvos es Jesucristo. Así que si tenés una batalla, día a día tenemos todas batallas. Y si caes, levántate, arrepentite, confesá tu pecado a Dios. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y Dios es fiel y justo para perdonarnos. Él te perdona y te vuelve a dar un nuevo comienzo. A vos, a mí y a todo el que cree en Él. Porque nosotros jamás vamos a poder ser perfectos. Vamos camino a la perfección. ¿Sí? Vamos camino a la perfección. En ese camino muchas veces hay tropiezos, hay caídas. ¿Sí? Pero tenemos que estar confiados en que por medio del arrepentimiento y el perdón tenemos un nuevo comienzo, porque la misericordia de Dios se renueva todos los días sobre nuestras vidas, ¿sí? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay uno solo, hay uno solo. Solamente podemos ser justificados, nos dice, siendo justificados gratuitamente, es decir, que esa dádiva, ese regalo que nos dio Dios gratuitamente es la gracia. Por medio de su gracia, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nuevamente nos hace alusión y nos recuerda el pasaje de Romanos 6:23. En Cristo Jesús, dice, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todo en Cristo Jesús, nada fuera de Él. ¿Sí? Como nos dice Él en Juan 15, dice, vosotros apartados de mí, nada podéis hacer o nada sois. No somos nada apartados de Jesús, ¿sí? Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos, ¿sí? Así que bueno, me alegra de haber podido compartir este pasaje con vos. Espero que te sea de edificación. Y como toda la semana, voy a hacer una pequeña oración y vamos a estar orando. Si querés acompañarme desde ese lado, a lo mejor en esta hora estás atravesando un proceso en el cual vos necesitas oración, ¿sí? Así que vamos a estar orando. Y yo te pido que a vos que estás del otro lado y no conoces a Cristo, que aceptes a Cristo en esta pequeña oración y después vamos a orar, ¿sí? Repetí conmigo y después oramos, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo confieso todos mis pecados, me arrepiento de ellos, Señor. Reconozco que soy pecador. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Te pido que tu Espíritu Santo entre en mí, transforme mi vida y que me enseñe, que me ayude a ser un testigo fiel y verdadero tuyo. Todo esto desde ya te pido y te agradezco en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén.
Amén. Si hiciste esta oración, te aseguro que Dios va a estar obrando en tu vida, ¿sí? Bueno, vamos a orar en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús por esas personas que aceptaron a Cristo en esta noche o en el transcurso de estos días o que van a aceptar mañana. En el nombre de Jesús los bendecimos, pedimos que el Espíritu Santo esté obrando, trayendo sanidad. También para esas personas que están en necesidad, en escasez, en este tiempo tan difícil para nosotros como país. En este país, en nuestro país Argentina, oramos también incluso por las autoridades. La palabra de Dios dice que tenemos que orar por toda autoridad en eminencia. Así que oramos por el presidente, por todo el Congreso, por todos los ministros, diputados, intendentes, gobernadores, por todas las personas que estén trabajando en autoridad o eminencia. En esta hora, en el nombre de Jesús, oramos y pedimos que Dios traiga ese renuevo que necesita este país, esa victoria que necesitamos, porque el pueblo sufre, pero sabemos que Jesús ya murió por nosotros y que Dios nos oye por medio del Espíritu Santo y que vamos a obtener la victoria en el nombre de Jesús. Dale sabiduría de lo alto a nuestros representantes, Señor, a nuestros gobernantes, y te pedimos que estés trayendo, Señor, esa paz, Señor, ese bálsamo de amor, de misericordia sobre tu pueblo, Señor, que estamos clamándote en esta hora, Dios mío. Oramos para las personas que están sin trabajos, oramos para las personas que están enfermas, oramos por esas personas que tienen problemas familiares, que tienen divisiones, separaciones, Señor, que están en contienda, Señor, con algún familiar o vecino o conocido, esas personas que están privadas de su libertad, Señor. Oramos por esas personas también, Señor, que se arrepintieron y que bueno, que vos sos el único juez justo y el que va a juzgar a cada uno de nosotros. Pero también sabemos, Dios, que Jesús, que vos sos nuestro abogado y que estás abogando delante del Padre por nosotros, Señor. Y sabemos que tu Espíritu Santo está hoy con nosotros, así que por medio del Espíritu Santo te pedimos, Espíritu Santo, trae libertad, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y te pedimos que nos guíes a toda verdad, Señor, y que esté trayendo, Señor, a cada una de las personas que están escuchando hoy, Señor, que esté trayendo paz, gozo, amor, bienestar, sanidad, y que el Espíritu Santo de Dios, Señor, los llene completamente, Señor. Llénalos, Señor, y lléname con tu amor, con tu presencia, con tu gracia y tu misericordia. Y desde ya, Señor, nosotros nos levantamos en contra de toda artimaña, artilegio del enemigo. Señor, toda atadura, trabajo de hechicería, todo trabajo, Señor, del enemigo que haya obrado sobre la vida de estas personas y mía, Señor, en el nombre de Jesús en esta hora queda cancelado. Que caiga por tierra, Señor, todo argumento, toda altivez, Señor, que se levante en contra de la verdad de Cristo, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad, espíritu de depresión, espíritu de muerte, todo espíritu que esté obrando en la vida de cada persona en esta hora, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos curados, Señor, y que por tu sangre nosotros somos justificados. Así que en el nombre de Jesús en esta hora declaramos, Señor, que esa persona que está recibiendo esta palabra en esta hora es liberada. Libera, sana, restaura, Señor, llena de tu presencia, y que donde está la luz de Cristo no prevalecerán las tinieblas. Echamos fuera todo lo que no proviene de la luz de Cristo en esta hora, de tu casa, de tu trabajo, de tu entorno. En el poderoso nombre de Jesús, esas personas, Señor, que vienen cargadas de cosas que no vienen de ti, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y pedimos que se active lo espiritual y que cada propósito de cada persona en esta hora se esté activando ahí en el poderoso nombre de Jesús. Desde ya, Señor, te agradecemos, Señor, por este tiempo y por tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Nos estamos viendo, Dios mediante, la próxima semana con un nuevo espacio aquí donde vamos a compartir nuevamente la palabra de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.